Honky Toy Coleccionista presenta Unboxing del 50 piezas de Blue Box, Pueblo Cowboy contra los indios hurones. ¿Y qué traemos hoy, amigos coleccionistas? Pues nada menos que un superclásico venido de tierras lejanas. Estamos hablando de una pieza casi que museable y una de las pocas que queda en el mundo posiblemente de este playset, y nada menos que hoy tenemos la oportunidad de presenciar el Western Town de Blue Box en la versión de 50 piezas. Este tesoro que perteneció por mucho tiempo a un mismo coleccionista, una verdadera reliquia salida de uno de los lugares más improbables del planeta Tierra. Tenemos hoy nada menos que la versión del Western Town de los Cowboys de Blue Box, pero con este diseño que se puso de moda en un tiempo con los edificios hechos de cartón. Esta quizás sea una de las cajas en estos momentos más dificilitas de conseguir en lo que se refiere al set del oeste de esta marca tan famosa, no solamente en Europa, Inglaterra, los Estados Unidos y el Caribe, sino que creo que en casi toda parte del mundo por la diversidad de playsets, de juegos, de temáticas que trae. ¿Y qué tenemos hoy, señoras y señores? Pues hoy estamos mostrando aquí la caja de un set del oeste. Es posiblemente una reliquia, no tanto por las piezas del juego este del oeste de la marca Blue Box, una marca súper famosa de juguetes de Hong Kong, sino por obtener a estas alturas de la vida, casi unos 60 años después de haber sido vendida, la cajita intacta de este playset que fue vendido en el Caribe, en una de las islas más improbables donde pudiera subsistir una caja de un juguete antiguo, que era la isla de Cuba. Para que los niños tuvieran juguetes, les daban la posibilidad de solo alcanzar 3 juguetes en todo el año, y solamente algunos afortunados eran capaces quizás de alcanzar un playset como este en el primer, segundo día. Pues ya el tercero hasta el quinto día los juguetes se agotaban y le tocaba pues juguetes muy simples a los niños restantes. Así que esto que estamos teniendo aquí es una caja de juguetes de un set del oeste vendida en Cuba hace, vamos a decir, unos 40 años, unos 50 años atrás en el pasado, y que un coleccionista que la logró preservar, el nombre del coleccionista es Edwin, él la preservó por todo ese tiempo desde su niñez y logró inclusive rescatarla desde la isla macabra hasta poder traer a los Estados Unidos, donde bueno, decidió en un cierto momento pues venderla y pasarla a otra persona, a otro coleccionista, que es este servidor. Y para que esto no quede en el olvido, pues aquí estamos haciendo el video, que es una de las mejores formas de compartir no solamente la historia de este playset o mostrarlo, sino también de que quede como un conocimiento general para personas que están buscando quizás de dónde vienen estas figuras, el origen, la marca, quizás aprender la historia. Por supuesto que esto es un playset que ya fue jugado por la persona que era su primer dueño, desde su infancia, que lo preservó. La caja está en bastante buen estado todavía. Entonces bueno, vamos a ver el contenido de la cajita. Este tipo de cajitas no se abrían como las de las tapas, digamos como las del Rey Arturo, que es la tapa que se quita, sino que es una caja de estas que el contenido sale por un costado. Los edificios de este playset, muy contrario a casi todo lo que hizo Hong Kong, en cierto momento se empezó a abaratar lo que era la fabricación de los juguetes
y se empezaron a hacer estos edificios que los van a ver tanto en marcas vendidas en Italia como SL, JIC, inclusive Dicky en Alemania, Vuelo, van a vender ciertas versiones, ciertos empaques, lo que le llaman cards, que son como bolsitas con tarjetas en los Estados Unidos y bueno, en lo que es el habla inglesa, con esta clase de edificios de cartón, edificios que esto parece que nunca fueron ensamblados. Entonces podemos ver que estos edificios de cartulina, que bueno, el playset trae 4 de ellos. En este caso estoy viendo que está lo que es el store. Y en la tienda está este que está acá. Tenemos el banco, que es este que se encuentra aquí. Y sería quizás mucho pedir para estos tiempos que estuvieran todos, pero por sorpresa están todos los edificios del playset vivitos y coleando. Y por la manera en que está todavía prensada la cartulina, me atrevo a decir que nunca fueron ensamblados, ni aún en los tiempos en que jugó pues este coleccionista actual que fue uno de aquellos niños afortunados que logró alcanzar esta clase de juguetes maravillosos hechas en Hong Kong. Miren aquí el sellito original de Blue Box Toys. La cajita indudablemente está todavía, o sea que vamos a decir como que la vamos a estrenar hoy. Vamos a armar los edificios, vamos a intentar armar el playset con los edificios. Entonces bueno, vamos a irnos organizando. Esto es un videito en vivo. Tenemos todos los edificios, lo cual es un gran plus. Vamos a poner por acá. Acá está la caja y vamos a abrir. Posiblemente veo un par de presitas acá. Aquí hay unas piececitas que parece que ya el tiempo las venció, si no son partes que se desprendieron. Tenemos 4 piezas, 4 de la caja, 4 sobrevivieron a duras penas. Casi todos estos juguetes antiguos, cuando se adquieren, pues es una suerte inmensa que vengan en perfectas condiciones. Casi ningún juguete de Hong Kong, repito, casi ningún juguete de Hong Kong, sobre todo de los que hechos por ejemplo por New Marine Plastic, hechos por Star Toys y Blue Box, como una de las marcas, Arco, la marca Jimmy Jason, posteriores después que van a venir siendo Larami, va a venir siendo Empire, va a venir siendo Imperial Toys, que es una de las últimas sobrevivientes de este siglo de los juguetes de Hong Kong. Pero casi ninguna marca de los juguetes de Hong Kong realmente tuvo muchos problemas con sobrevivir. Lo mismo que la jugabilidad de los niños, que el empaquetamiento, el tiempo, etc. Así que bueno, los caballitos muy al estilo de Jan Oefler. Ya los vimos cuando comparamos las figuras de Blue Box, la misma marca, con los medievales. Es el mismo estilo de juguete, súper durable. Aquí están. Y por acá tenemos la carreta con los cactus. También, ¿no? Una de las cosas que más se rompe con el tiempo son las ruedas de las carretas. Todavía está perfecta. Así que la armaremos aquí en unos instantes. Esto se está grabando una sola toma. Así que haremos pequeños cortes. Vamos a hacer unas pequeñas fotos aquí. Los indios, los cowboys, sí. Ya se vieron que fueron desempacados de su playset original. El dueño los jugó, los disfrutó, los miró. En cierto momento hizo su foto quizás. Como toda persona, la curiosidad de los objetos bonitos, las cosas del pasado, necesitan siempre este contacto de las manos, de los ojos. No solamente verlo todo detrás de una caja o un embalaje.
porque no son pinturas, digamos, que están en un lienzo. Así que bueno, vamos a tirar acá y vamos a observar que ya hay desprendimiento de lo que es el color, algo sí muy normal, sobre todo lo que es los colores dorados, colores plateados. En ciertos momentos, según las condiciones de almacenamiento, quizás por el calor extremo, no tanto creo que el frío, quizás alguna exposición al sol, y con el tiempo los aceites que cubren estas piezas van perdiendo su capacidad de adherencia a las piezas, y bueno, estas empiezan a perder un poquito de pigmento, pero por favor, el remanente es tan pequeñito que esto es una maravilla que esté en estas condiciones. Entonces, esto para mí siempre es como una especie de reconexión. Más allá de la curiosidad, es una experiencia bastante bonita, gratificante. Es como revivir no solamente el poder alcanzar cosas que no tuve de niño, por ejemplo. Y si te está gustando este video, suscríbete ahora mismo al canal y déjame tu like para que el algoritmo me ayude y así más personas puedan disfrutar, igual que tú, de esta clase de contenido. Las figuritas de Blue Box tienen bastante buena lo que es la artesanía. Como ustedes pueden ver, la artesanía, las piececitas. Miren que hay marcas de soldaditos de diferentes clases, diferentes países, y en todas usted puede ver que quizás hay similitudes, lo que muchos llaman de alguna burda manera copias, clones unas de otras. Yo les voy a llamar inspiración, me parece más apropiado. Si no, Blue Box fue una de las marcas que tuvo más piezas originales por encima de esa apreciación más bien europea e inglesa que existe de las figuras hechas en Hong Kong. Recordemos que Hong Kong fue una colonia de Inglaterra por casi 100 años. Miren, una cosa muy bonita, un detalle muy bonito para las figuras de Blue Box, que me asemeja un poquito ahora mirando esta figura del cacique con el escudo y la lanza, que es detachable, o sea, una lanza que se pone y se quita. Eso da una cierta reacción cuando niño, poder quitar las armas, combinárselas, ponerle al indio el hacha, ponerle el cuchillito, la lanza, como que creaba una diversión. Cambiarle el arma al cowboy, poner la escopeta en vez de la pistola. No sé cuántos de ustedes miraban desde ese punto de vista, apreciaban desde ese punto de vista los juguetes que tuvieran la posibilidad de poder combinarle piezas. A mí me encantan por eso tanto los juguetes de Hong Kong. Decíamos, Blue Box va a tener más variación en lo que son los sets de combates de figuras del Army Men, donde tuvo muchos más vehículos, escenarios, inclusive las decoraciones, y quizás no le puso mucho énfasis a su serie del oeste y se quedó con esta variante dentro de la temática. No conozco otras variantes de estas figuras o parecidas hechas por Blue Box. Sin embargo, me parece que esta fue bastante brillante. Esta se parece mucho en lo que son los caballos, por supuesto, a la matriz de inspiración que serían las figuras de Jan Oefler, la figura alemana. Gracias a Edwin es que tenemos la posibilidad de poder mostrar hoy en día el playset de los 50 piezas de el Western Town de Blue Box, y en estas magníficas condiciones donde los edificios todavía están sin haber sido inclusive ni desempaquetados. Vaya, realmente hizo un muy buen trabajo rescatando una pieza histórica, se puede decir, casi que ya arqueológica, del plástico y la goma a través del tiempo, y que fue uno de los sets más bonitos y más queridos, por lo menos por los niños de Cuba. Yo vi muchos niños jugando con estos indios de cowboy, así como con los medievales de Blue Box, y una de las marcas más famosas a nivel internacional. Entonces tenemos aquí 4, 8, 10, 12 cowboys, y vamos a ver a la cajita, lo que muestra la cajita. Tendríamos, mirando de aquí hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No sé si me perdí alguno.
así rápido, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno, yo logro ver 11 Cowboys aquí en la caja. No sé si me estoy perdiendo alguno, pero voy contando aquí que trae 12, un número cerradito. Y indios, me parece que hay más, quizás sea la misma cantidad. Veo que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 piezas de cada contendiente. Van a haber 12 Cowboys, van a haber 12 indios. Y bueno, el video se nos ha hecho más largo de lo que tenía pensado, así que esto invita a tener una segunda parte donde ya de paso vamos entonces a traer el full set, o sea el playset de lujo, y pondremos sobre la mesa todo lo que sería el escenario para que podamos disfrutar en un video más corto de cómo se apreciaría una batalla al estilo Blue Box entre indios y Cowboys. Espero que hayan disfrutado del video. Aquí les dejo un par de pantallas de otros 2 videos que les recomiendo del canal. Gracias por su visita al canal y nos vemos en otro video. Adiós.